Bueno, ya estamos de nuevo. Vamos a continuar entonces. Antes de empezar, ¿alguna pregunta? ¿Alguien? Entonces lo voy a cerrar el micrófono. ¿Ya? No se olviden, para preguntar, escríbanme en WhatsApp o levanten la manito. Bien. Cuando se debe realizar triaje en un ambiente hospitalario, bueno, en realidad, desde el mismo momento en que llegan las víctimas, ¿no? Una vez que ingresa, se debe empezar evaluando en base al código internacional que habíamos hablado, que son las prioridades 1, 2, 3 y 0, que es negro, ¿ya? Y vamos a ir organizándolo en base a esos colores. Vamos a verlo cómo es el manejo de esta prioridad, primero en hospital. Ya después les voy a mostrar cómo se hace en la escena. ¿Ya? Bueno, entonces primero el código rojo. ¿A qué pacientes aplicamos el código rojo? A cualquier paciente que no ha superado el ABC. O sea, el paciente que llegó al hospital y al cual todavía se le estaba haciendo masajes torácicos, cardiotorácicos, y se estaba dando todavía respiración artificial, boca a boca, o con AMBU. O sea, esos son los que no han superado el ABC. Cualquier paciente que esté en peligro de asfixia, ya sea por vías respiratorias obstruidas, y por cierto, todos estos son los que no superan el ABC generalmente, ¿no? Paciente que esté en paro respiratorio, por cualquier causa, heridas de tórax, casi todos los pacientes que llegan con herida de tórax no superan el ABC inmediatamente. Neumotórax a tensión, asfixia traumática, que es cuando hay fractura de múltiples costillas, heridas maxilofaciales severas que no hayan permitido poder realizarle las maniobras del ABC inicial en
en la escena o en el transporte. El segundo grupo, que entraría en prioridad 1, son los pacientes con shock o amenaza de shock. Aquí estamos hablando de pacientes con hemorragias severas, tanto internas como externas. Ya se haya evaluado y se haya determinado que esté en riesgo de hemorragia de repente interna o sea bastante visible la hemorragia. Pacientes con quemaduras, cuya extensión sea mayor al 20% de superficie corporal. ¿Cómo se calcula esto? Eso ya les voy a enseñar en otro seminario sobre quemaduras. Sin embargo, para hacerlo más práctico, ya, para hacer la cuantificación del 20% o cuánto porcentaje tiene una persona de quemadura, se usa la palma de la mano sin dedos del propio paciente como si fuese 1%. Entonces uno agarra la palma del paciente más o menos y con eso calcula cuánto porcentaje de quemadura tiene. Pacientes con taponamiento cardíaco, y eso lo vamos a reconocer porque el paciente está cianótico, con las venas del cuello bastante dilatadas, o sea, se les nota las venas del cuello, y cuando se le toma el pulso o se escucha el corazón, es muy suave, ¿ya? No se lo puede escuchar incluso o está muy débil. Esos son sospechosos de taponamiento cardíaco. Esas son las dos prioridades en código rojo en cuanto al paciente. Pero ustedes se fijan acá, también hablamos un punto 3, que es el personal que actúa en el rescate. Y aquí siempre me preguntan, los que me preguntan, ¿por qué ellos tienen prioridad rojo? ¿Ya? Sucede que el personal de salud que está actuando en el rescate, estamos hablando de personal auxiliar, bomberos, médicos, enfermeros que están trabajando en esa área, son prioridad en su atención porque ellos son los que están prestando la atención y no nos pueden faltar manos. Tengan en cuenta que, pongámosle, yo tengo 10 trabajadores de salud, de bomberos, enfermeros, todo, en un área de desastre y que de esos se me lastimen, pongámosle 4. No necesariamente una lesión que le ponga en riesgo su vida, sino una lesión leve, pero que le incapacite trabajar. Entonces significa que de esos 10 quedarán solamente 6 activos y al disminuir el personal, también disminuyó la probabilidad de sobrevivencia de los pacientes porque al haber menos, van a haber menos manos que puedan sacar a los pacientes de esa área. Por eso ellos son prioridad rojo. O sea, el personal de salud que llega herido debe ser atendido primero, no porque sean de nuestra área o por ser amigos o compañerismo, sino porque necesitamos manos y necesitamos recuperarlo rápido para que vuelva a trabajar. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, este grupo, prioridad 1, son de atención inmediata. No vamos a esperar. Entonces, ni bien llega, empezamos a atenderlo. Son nuestra prioridad 1. ¿Ya? La siguiente es la prioridad 2, también llamado código amarillo. En este lugar ingresarían pacientes que consiguieron superar el ABC. O sea, consiguieron superar el ABC, pero que en los siguientes minutos u horas van a ir deteriorándose si no se interviene de forma rápida. O sea, están, podemos decir, ya estables, pero van a empezar a deteriorarse progresivamente, tanto neurológicamente como respiratorio y como el componente hemodinámico, haciendo que en los siguientes minutos, que generalmente nosotros decimos dentro de la hora de oro, fallezcan. Entonces, este tipo de pacientes entrarían en el grupo 2 o código amarillo. ¿Qué pacientes son? Serían pacientes con cualquier herida abdominal, pero sin shock. O sea, en otras palabras, no están con hemorragia, pero una herida abdominal supone un proceso infeccioso que va a avanzar bastante rápido y que va a poner en riesgo la vida del paciente si no es atendido prontamente. Alguna herida vascular, ya, que hayan podido ser contenidas,
incluso como dice ahí, con torniquete, ¿no? Pero que obviamente necesitan una atención pronta, ya que si no resolvemos ese problema, provocará la muerte de algún tejido del cuerpo. Heridas de la cabeza con nivel de conciencia disminuido. Estamos hablando de un paciente que respira, pero se golpea la cabeza y está de repente confundido, desorientado o somnoliento. De repente tiene una hemorragia dentro del cráneo, ¿ya? Y que en los siguientes minutos también pondrá en riesgo la vida del paciente. Entonces necesita ser atendido prontamente. Quemaduras ya con extensión menor al 20%. En el anterior grupo eran mayor al 20%, en este, menor al 20%, pero siempre y cuando afecte cara, manos, pies o genitales. No son las zonas críticas cuando hablamos de quemaduras. Cualquier lesión de columna vertebral y cerebro con paciente estabilizado y fracturas abiertas. Este tipo de paciente puede esperar un tiempo, como están viendo, no mayor a 15 minutos. O sea, vamos a atender inmediatamente a los rojos y estos vamos a darle unos 15 minutos que nos esperen para ser atendidos, ¿no? El siguiente grupo sería el grupo 3, que son código verde. Bueno, entonces aquí entraría cualquier otro en realidad de los que no hemos visto en los otros dos grupos. Por eso dice cualquier paciente con un proceso patológico banal. O sea, lesiones mínimas como raspaduras, cortes, que están estabilizados y no ponen en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, si bien requieren atención, pueden esperar un tiempo o, como dice ahí, ser desplazados a una consulta externa. O sea, enviarlos a una atención no de emergencia, sino de consulta, incluso fuera de la institución, ¿no? De repente, si el hospital está saturado, mandarlo a un centro de salud cercano para esta atención, ya que no necesita atención especializada. Bueno, mientras va desapareciendo esto que se me ha abierto, ahorita se va a cerrar. En este grupo colocaríamos a pacientes con infecciones o síntomas infecciosos que hayan empezado previamente al momento del incidente, enfermedades diarreicas agudas, iras, cualquier dolor atípico leve, personas que hayan sufrido esguinces, contusiones leves, cortes, como decimos comúnmente, torceduras, raspaduras, ¿ya? Y que pueden esperar un tiempo, ¿no? En este grupo podemos decir que ellos pueden esperar por lo menos unas 2 horas como mínimo para meterlo en este grupo, ¿ya? Las primeras veces este tipo de pacientes los solemos derivar a centros de salud donde les pueden dar el mismo tipo de servicio acorde al nivel que se les ha clasificado, ¿ya? Ahora sí. Era mi dedo el que estaba mal. Bueno, y luego tenemos la prioridad 0, que acuérdense que decía que era el código negro y depende del lugar gris o blanco, ¿no? En este caso estaríamos hablando de los pacientes que han fallecido o, como les decía, los pacientes que van a fallecer, ¿no? Pero no va a haber probabilidad de salvarlo, lo cual nos introduce en lo que es un dilema ético, ¿no? Bueno, ¿a qué se refiere con dilema ético? El hecho de que el personal de salud, su prioridad, su primera prioridad, en realidad, y su primera obligación es mantener vivas a todas las personas. Pero es un dilema ético porque a veces, bajo esta clasificación, algunas personas morirán. Pero al hacer esto, vamos a salvar a más personas, ya que de repente si yo tengo, pongámosle 10 accidentados
de los cuales yo pongo todos mis esfuerzos solamente en uno, ya de repente muere ese uno más otros 4. En cambio, si yo a este lo clasifiqué como negro, los otros 4 van a vivir. Por eso es un dilema ético, porque incluso cuando la familia está involucrada, a veces van a estar sobre nosotros, tratándonos de forzar a que atendamos a este tipo de pacientes, y nosotros de repente, viendo la clasificación, haremos de repente un pequeño esfuerzo para aliviar un poco el dolor de la familia de que se hizo algo, y luego iremos a atender a otro paciente, ¿no? Sabiendo que está clasificado como negro. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son las prioridades del personal triaje? O sea, los que vamos a hacer el triaje. ¿Cómo hacemos, o qué hacemos mejor en orden de prioridad dentro del proceso de triaje? ¿Ya? Primero, como ven, recibir. Recibimos al paciente, ¿ya? Decimos la información que trae con él, porque a veces el personal que los recogió o incluso los acompañantes suelen tener información. Entonces recibimos todo eso, interrogamos al paciente o al familiar que haya acompañado o al personal que lo haya traído en cuanto a ciertas constantes, que vamos a ver más adelante. Una vez que hemos tomado esta información, decidimos bajo qué grupo clasificarlos, ya sea verde, amarillo, rojo, negro. Y una vez que hemos hecho eso, los distribuimos. Les decimos hacia dónde se tiene que dirigir el paciente, ¿no? El que hace el triaje no transporta, por si acaso. Él simplemente hace el proceso de clasificar y decirle hacia dónde tiene que ir. Y generalmente quien transporta es el mismo personal que lo ha traído o el que está ya transportando. Todo este proceso debe realizarse en menos de 5 minutos e incluso menos de 1 minuto, dependiendo de la gravedad del paciente. Cosa que hemos dicho que no hay que hacer perder el tiempo. Algunos datos que son importantes recolectar ya en cualquier punto del triaje. No se olvide lo que les decía al principio, que no hay que hacer perder el tiempo. Entonces yo recolecto estos datos dependiendo de las prioridades con las que estoy actuando y dependiendo si ya está estabilizada la situación. Significa que de repente yo ya llegué y clasifiqué a todos los pacientes y en miras de mi capacidad ya di todo lo que tenía que atender, ya lo entregué a otro nivel de mayor capacidad, o sea, médicos, otras ambulancias, y entonces yo ya puedo empezar a hacer esta recolección de datos. Puedo tomar nombre del hospital que viene o hacia dónde va, la fecha y hora, mejor si se es cronológico desde el momento que empezó todo, ¿no? Datos generales del paciente como nombre y edad, dando prioridad al nombre, más que todo para poder ubicar a familiares. El motivo de consulta es qué es lo que estaba quejando el paciente, ¿no? Si es que él estaba consciente y si no, lo que nosotros vimos en primera instancia, ¿no? Como que, por ejemplo, el dolor en tórax, dolor de cabeza, o si estaba inconsciente, le ponemos inconsciente con lesión en pecho, algo así, ¿no? ¿Ya? Al aspecto que se puede observar al paciente a simple vista, como grave, inestable, tranquilo. Si podemos tomar los signos vitales, le digo, sí podemos, ¿no? Porque, por ejemplo, la presión arterial, necesitamos de ese tensiómetro, y a veces perder el tiempo de estar tomando la presión arterial a un paciente grave. Pero sí podemos por lo menos una frecuencia cardíaca y una frecuencia respiratoria. Lo mismo le aplicaríamos la temperatura como la tensión arterial. Si es que hay tiempo, capacidad, podemos hacerlo. Peso y talla. Bueno, siempre nos enseñan que hay que tomar peso y talla a los pacientes, pero en circunstancias en las cuales tenemos que ganar tiempo, no pensamos mucho en peso y talla. Sin embargo, en los niños, principalmente si son menores de 8 años, generalmente están pesando menos de 30 kilos, es indispensable por lo mínimo el peso. La talla, si se puede, o el uno o el otro. Porque en base a eso,
haremos el cálculo para introducirle líquidos o medicamentos. ¿Ya? Entonces, dependiendo de lo que se puede hacer, se toma el peso o la talla. No los dos, sino lo que tengamos, porque nosotros en emergencia, van a ver, manejamos escalas en la cual podemos calcular la dosis, ya sea en base al peso o en base a la talla. Entonces nos sirve cualquiera de los dos. Si se puede, se hace una evaluación de la escala de Glasgow, que es una evaluación neurológica, ya que voy a mostrar más adelante, y también lo voy a hablar cuando hable en el seminario de lesiones craneoencefálicas. La evaluación del estado de alerta, ¿ya? Antecedentes que pueden ser importantes, relevantes, como qué enfermedades tiene el paciente, ya cómo pasó, qué cosas tomó, comió, medicamentos le dieron, cosas así. Ya, o sea, solamente lo que está en relación a lo que tiene en ese momento el paciente. La prioridad que le vamos a asignar, bueno, y una firma y el nombre de quien hizo esta clasificación. Ya como les digo, eso dependiendo de nuestra capacidad. De repente, si tengo muchos pacientes, me basta con tomar datos más importantes, como el nombre, motivo de consulta, signos vitales y la prioridad, nada más. ¿Ya? Bien, a ver, una pregunta. Hay 20 personas de salud, pero el accidente o hecho ocurrido solo necesitan 15 y 5 accidentes, esas 5 personas, aunque no se los necesite, ocurrido dependiendo del día. Bueno, la necesidad se evalúa en base a las circunstancias, ¿no? Entonces, obviamente, si yo tengo un incidente donde hay múltiples víctimas, generalmente cuantos más haya, más rápido voy a poder movilizarlos. Entonces siguen siendo prioridad. Ya nunca va a haber un personal de sobra de salud. Miren, si nosotros hablamos de una calidad de atención de emergencia, estamos hablando de que por cada paciente se necesita por lo menos 5 personal de salud, ¿no? Dándole una atención estadística de calidad con todo lo que necesita, entre médico, enfermera, paramédico, chofer y todo, ¿no? Entonces, en circunstancias donde hay múltiples víctimas, casi siempre nos falta personal. Casi siempre. Es muy difícil que nos esté sobrando personal sin nada que hacer. Bueno, de todas maneras, como digo, eso se evalúa en base a las circunstancias. Si llegamos a una situación en la que nos sobra el personal, bueno, obviamente no son prioridad, ¿no? Pero estamos hablando de una situación en la que en realidad no sería necesario hacer triaje. Porque si el personal me está sobrando, no hay para qué clasificar, ¿no?, a los pacientes, porque todos van a poder asistir y no estaríamos sobrepasando la capacidad de atención. Acuérdense que les decía, cuando hablamos de incidentes, de múltiples víctimas al principio, eso tenía que ver no solamente con la cantidad de víctimas, sino con la capacidad de respuesta. Y el triaje se aplica cuando se sobrepasa la capacidad de respuesta. Y si yo tengo personas que me sobran, no estamos sobrepasando la capacidad de respuesta y por lo tanto no aplicaríamos triaje. ¿Listo? No sé si eso responde tu pregunta, Daniel. Podemos seguir sobre eso si tú quieres. Bueno, el sistema que aplicamos en hospitales actualmente, ahorita le voy a mostrar el que últimamente se está empezando a usar a nivel internacional y ya vamos a aplicar también acá, es un sistema de triaje de 5 niveles. Bien, en este sistema de triaje de 5 niveles, vamos a tener los siguientes. Los 2 primeros serían rojo. ¿Ya? El primero son pacientes que requieren resucitación. ¿Ya? Los que vamos a tener que hacer maniobras de reanimación, significa que van a tener que hacer maniobras de RCP, respiración artificial u otras. Esos son pacientes que están en riesgo de muerte si no hay atención inmediata. Es el tipo 1. Generalmente son los pacientes que llegan en paro, ya que están con inconsciencia o a punto de entrar en paro, ¿no? El riesgo 2 sería la emergencia, o sea, paciente que tiene riesgo inminente para la vida, ¿no?, pero que puede ser tratado en un periodo de 15 minutos.
¿ya? Si no lo atendemos en ese periodo de tiempo, entrará en función orgánica y eso pondrá en riesgo la vida del paciente. Entonces, cuando un paciente llega a la emergencia y ese paciente está inconsciente, si está en paro, entrará como prioridad 1 a resucitación. Si está inconsciente, pero no está en paro, pero está en riesgo inminente en 15 minutos por el tipo de lesión o lo que haya pasado, entraría en 2 de emergencia. Estos, en otras palabras, son los que nosotros atendemos primero y hacemos esta subdivisión dependiendo de los recursos con los que contamos. Bien. El nivel 3, que es urgente, son situaciones en las cuales el paciente sí necesita atención, ya que hay riesgo potencial de fallecer, pero puede tener una espera de 30 minutos. Estamos hablando, por ejemplo, de pacientes con hemorragias leves o moderadas, pacientes en estado de shock leve, ¿ya? O sea que le podemos dar un tiempo de espera, pero sabemos que está en riesgo y que no podemos hacerlo esperar más de 30 minutos. Luego entraríamos en el color verde, ¿ya? Que también se subdivide, como están viendo, en 2 niveles, el 4 y el 5. ¿Ya? 4 sería el semiurgente, en los cuales los pacientes pueden esperar de 30 minutos a 1 hora. ¿Ya? Algún tipo de lesión abdominal leve, traumatismos solocranianos leves. El nivel 5, el urgente, son personas que pueden incluso, como dice, esperar hasta 4 horas o incluso más, ¿no? Pacientes con quejas de repente un dolor en el miembro inferior, tos sobre el tobillo, luxación de un codo, ¿ya? Cosa que no va a poner en riesgo su vida y que puede esperar un tiempito para su atención. Bien, ese es el que le mostré ahorita, es lo que se está aplicando. Pero esta es la tendencia actual y que se va a empezar a practicar en la manera hospital. Ya se practica aquí en algunas instituciones, ya que se está estableciendo el estándar, ¿ya? Así que por eso les enseño los dos, porque todavía se van a topar con los 2 sistemas. Este también usa 5 niveles, ¿ya? Pero cambia los tiempos. Ya van a ver los tiempos, lo que lo hace diferente. Y además metemos 2 colores más, que serían el naranja y el azul. No hacemos así subdivisiones de un solo color. ¿Ya? Entonces, nivel rojo serían los que precisan atención de forma inmediata. Son los que no pueden esperar ni un minuto. Realmente los que llegan en paro, ¿ya? O a punto de hacer paro. ¿Ya? El nivel 2 o naranja, podemos demorarnos 10 minutos. O sea, puede darnos tiempito a que atendamos uno rojo y luego pasar a este. ¿Ya? El nivel 3 o amarillo son los que presentan una situación de riesgo vital, o sea, su vida está en peligro, pero podemos demorarnos hasta 60 minutos. El 4 verde, podemos demorarnos hasta 2 horas y el azul hasta 4 horas. ¿Ya? Hacemos esta subdivisión y esta es la que se está estandarizando a nivel internacional. ¿Ya? De todas maneras, todo esto dependerá de nuestra habilidad técnica y de la situación del paciente. ¿Ya? Tengan en cuenta que a nivel hospitalario, esta clasificación que les estoy hablando, ya tiene como característica que es una actividad especializada. ¿Ya? O sea, esta subdivisión ya que se hace aquí, se hace en base a estándares y scores, ya, por personal entrenado y capacitado en esta situación. ¿Ya? Eso es importante entenderlo para evitar que no haya, como dice ahí abajo, sobretriaje o subtriaje, ¿no? Sobretriaje le decimos cuando se han hecho clasificaciones en vano y subtriaje es cuando no se ha clasificado adecuadamente o no se ha clasificado a todo. La idea de todo es mejorar la calidad de atención
para todos los pacientes y dar la mejor probabilidad de sobrevivencia a todos los pacientes. Bien, este es un flujograma de todo el proceso de triaje que se realiza en una institución de salud, ¿no? Primero tendríamos lo que es el arribo del paciente hacia la zona de triaje, luego saldrían las divisiones hacia reanimación, observación o control. Los rojos irían a sala de reanimación y de ahí irían ya sea a otro hospital, quirófano, terapia, se lo trasladará o a la morgue si han fallecido. Los amarillos ingresarán al área de observación de la sala de emergencia y de ahí se los harán las derivaciones a las diferentes áreas. Y los verdes ingresarán a la sala de control o la sala de espera y de ahí se hará un primer contacto, generalmente por consulta o una vez se haya liberado los otros dos grupos y de ahí se irá evaluando para ver si va pasando de un grupo a otro. Porque por si acaso, con los pacientes van también cambiando situación, ya esta evaluación es dinámica y eso genera que vayan cambiando de repente de un verde a un amarillo o de un amarillo a un rojo o a la inversa. Bien, eso lo que le hablamos hasta ese punto anterior era cómo hacemos en hospital. Lo he hecho así rapidito para que ustedes también sepan cómo trabajamos dentro de un hospital. Pero ahora vamos a ver lo que se hace en el lugar ya del incidente. Y aquí es donde ustedes más van a participar sobre la actuación sobre estos pacientes. ¿Ya? Vamos a ver cómo se organiza primero el lugar del evento. Cuando hay un incidente, no importa qué tipo de incidente, vamos a organizar un área de trabajo, aparte de la zona de la escena, o sea, la zona donde pasó todo, vamos a armar un área de trabajo, ya que es un área que debe tener como mínimo ya un área de recepción, que es donde llegarán los pacientes, ¿no? O sea, un personal que se va a hacer cargo de recibir a los pacientes, ¿ya? Para ver si alguna necesidad o con qué prioridad están llegando. Luego habrá un personal que hace una reclasificación para ver a qué prioridad pertenece. Y dependiendo del área que se lo pase, tendremos la área de estabilización que se dedicará a estabilizar también con las mismas prioridades. Y por último, un área de evacuación, que es el área donde las ambulancias se tienen que estacionar y donde van a ir saliendo. Ya, esa organización es bastante informal, como están viendo en el lugar, no hay paredes, nada, simplemente son áreas de organización, ya que nosotros aprendemos a hacerlo con las circunstancias. Bueno, más o menos así es como se trabaja. Tenemos el área donde llega el paciente, la zona de recepción, entonces los va a recibir, donde se hace una nueva clasificación, o lo que es el triaje nuevo, poniéndolo en las 4 áreas, ya que serían negro, verde, rojo y amarillo, como están viendo. Por si acaso, eso es como una imagen que se puede hacer en el piso, si ustedes quieren, del área o el canchón o donde estemos haciendo esta atención. Aquí generalmente va a llegar el personal médico que llegue en la ambulancia para ayudarnos a estabilizar, es la zona de estabilización, y de aquí van a ir pasando dependiendo del nivel, ¿no? Los rojos puede que pasen a amarillo y de ahí salgan a la ambulancia para ser evacuados o de repente salgan directo o se va moviendo dependiendo cómo van cambiando los pacientes. Luego hay la zona de evacuación, que es donde vienen las ambulancias a recoger los pacientes en base a este orden y de ahí irán yendo al hospital. Todo este proceso se va haciendo cada vez más complejo. Les estoy mostrando ahí una forma sencilla, pero aquí tenemos cómo se va haciendo cada vez más complejo. Tenemos el eslabón 1, que es la zona de triaje inicial, que es la zona donde ocurrió el incidente, ¿no? Donde se estrelló el avión, se volcó el camión, explosión, todo lo que sea. Ya, aquí hacemos un triaje, ya que es un triaje básico, que ahorita les voy a mostrar qué se hace. Luego estos pacientes se van sacando de esta área a un puesto médico de avanzada, que es el que les mostraba en la anterior diapositiva, donde hacemos la recepción, reclasificación. Y de ahí va a salir a un tercer triaje que se realizará en la sala de emergencia o en los hospitales más pequeños que van recibiendo a los pacientes para volver a reclasificar y volver a derivar
a las instituciones dependiendo de los niveles de atención, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, como está organizado por niveles de complejidad, iremos derivando a hospitales del primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y aquí ellos volverán a hacer un nuevo triaje. O sea, volverán a clasificar a los pacientes para ver si permanecen ahí, cambian de área o bajan de un nivel a otro nivel. Eso dependiendo de sus capacidades que tiene cada hospital. Bien. ¿Cómo es el primer triaje que hacemos en la escena? ¿Ya? Va a ser un triaje básico, lo realizan los primeros intervinientes, significa nosotros, testigos, público, que sepa cómo hacer esto. Puede ser cualquiera de ustedes, pero que llegó al incidente. No estoy hablando de repente que nosotros lleguemos con ambulancia, equipo y todo. Si no estaba pasando por ahí, entro, me toca hacer la atención y va a ser un triaje básico, preparando al otro, al que va a llegar después cuando empiezan a llegar las ambulancias. ¿Ya? Por eso dice el primer interviniente, o sea, los que llegan primero. ¿Ya? Va a establecer las funciones, tienen que ver la parte de seguridad y realizar solamente maniobras salvadoras. ¿Ya? Eso significa que cuando pillamos un incidente así, lo primero que hay que hacer es ver la seguridad. Primero nuestra, luego los pacientes y luego de los espectadores, ¿no? O sea, ver si hay peligro mío para que yo entre o no entre. Si no hay, ver el peligro de los pacientes para retirarlos del área o no. ¿Ya? Una vez establecida toda la parte de seguridad, recién empiezo a actuar dando maniobras salvadoras, ¿no? Como resucitación y otro, dependiendo de mis recursos o dependiendo de cómo la gente pueda colaborarnos en estas situaciones. Los criterios que usamos para escoger un método, perdón, se me adelantó, ya, un método de triaje, ya, son los criterios fisiológicos, o sea, dependiendo de cómo funciona el organismo, dependiendo de la parte de la lesión, dependiendo del mecanismo, cómo ocurrió el incidente. Estamos hablando si fue un accidente de tránsito, explosión, cómo cayó, entonces, las edades, factores concomitantes de mortalidad como enfermedades subyacentes y otros. Hay varios métodos de triaje. Yo les voy a empezar mostrando el más corto y tal vez el más fácil de memorizar para todos ustedes. ¿Ya? Y a partir de ahí vamos a ir hablando de otros de más complejidad. ¿Ya? Entonces, el primero es el short, que justamente como su nombre lo dice, porque short en inglés significa corto, entonces el método corto. Este es el método que yo les suelo recomendar que toda persona debe aprenderse, principalmente si trabaja en el área de salud, sean médicos o no, ¿no? Porque a uno nos va a tocar actuar en situaciones así y necesito clasificar rápidamente a los pacientes para poder atenderlos. Entonces, ¿cómo se hace? Fíjense, es un memotécnico, ¿ya? Bueno, en realidad viene el inglés, pero lo hemos traducido en español. ¿Ya? Primero, short viene de S, que significa que sale caminando. Lo primero que se evalúa es eso. Segundo, la H de habla sin dificultad. La O de obedece órdenes sencillas. R respira y T taponar hemorragias. ¿Cómo se aplica este memotécnico? Entonces, yo llego al área. Lo primero que tengo que hacer es quiénes caminan y quiénes no caminan. Los que caminan los etiqueto con verde. Todos los que puedan caminar los vamos a etiquetar con verde y les pedimos que salgan hacia el área de espera que les mencioné hace ratito, donde van a llegar personal de salud y se empezará a armar el puesto médico avanzado. ¿Ya? Luego de que ya he clasificado los que pueden caminar, tengo que ver si las personas pueden hablar con dificultad o sin dificultad, o si obedece órdenes sencillas, ¿no? Porque puede ser que el paciente tenga lesionada la boca, no vamos a esperar que hable, ¿no? Entonces, pero podemos darle órdenes como mueva la mano o alguna cosa así. Si el paciente puede hablar sin problemas o obedece órdenes sencillas, como